Hola y sean bienvenidos de nuevo al Mesón Podcast donde todos tienen un lugar. Hoy tenemos un invitado top, el mitiquísimo, el legendario Edgar Cabarcas. ¿Cómo está? Cuénteme cómo se encuentra el día de hoy. No, Sebas, no, pues muy bien, no, muchas gracias por la invitación. ¿Podría presentarse un poco? Sí, claro, mucho gusto, mi nombre es Edgar Cabarcas, yo soy estudiante de 12 semestre de Medicina de la Universidad del Rosario. Para los que no están familiarizados, el semestre 12 es lo que se conoce como el internado, que ya es el último año de carrera en medicina. Bueno, Edgar, cuénteme un poco, ¿qué hace un médico? ¿Qué hace en su vida diaria un médico? Bueno, pues esa pregunta es un poco amplia, en el sentido de que la medicina es muy amplia a sí mismo, entonces no es como en otros trabajos que todo el mundo tiene una, digamos que una tarea fija. En medicina puede ser muy cambiante, entonces ¿qué hace un médico? Depende del área en el que se especialice. La medicina permite hacer investigación, hacer atención primaria, hacer parte quirúrgica, entonces pues digamos que a grandes rasgos, los médicos que se dedican a la investigación pues usualmente están leyendo artículos, haciendo digamos que digámoslo entre comillas, experimentos, realmente no les decimos así, son estudios, dependiendo de lo que hagan recolectando datos. En cuanto a las personas que trabajan en atención primaria, pues usualmente son las que uno ve en los pueblos haciendo las brigadas de atención, prevención y promoción de la salud, las cuales son muy importantes, sobre todo en tiempos como este. En Sí, el sí. área quirúrgica, pues el médico que está en el área quirúrgica se dedica principalmente a operar y los que están en el área de hospitalización a manejar el otro 80% de las patologías que se presentan en todos los pacientes. Eso es en parte lo bonito de la medicina, uno tiene bastante trabajo y es muy variado todo. Es difícil quedarse solo en una sola rama. No sé si tenga presente cuántas especializaciones tiene la medicina o es muy difícil tenerlas en cuenta todas. Es complicado. Usualmente uno tiene en cuenta las especialidades base. Digamos que usualmente es medicina interna, cirugía general, ortopedia, ginecología, obstetricia, urgencias y pediatría. O sea, son usualmente como las especializaciones base, pero pues de ahí en Ok. adelante hay muchísimas, la verdad. Hay veces que ni nosotros mismos, los estudiantes de medicina, ni los médicos conocemos todas las especialidades que hay. Eso es dependiendo de lo que uno vea No, va claro. descubriendo. Entre otras hay de geriatría, que es la que se encarga de los adultos mayores, está, incluso hay medicina aeroespacial, hay un montón de cosas en las cuales uno se puede especializar, pero pues digamos que esas que le comenté son como las bases. Y teniendo en cuenta esas son las bases, después están las subespecialidades, que son, digamos, estudios que uno hace a partir de la especialidad que escogió para sí mismo. Entonces es un mundo amplio. Vea pues, de verdad no tenía ni idea de la de medicina aeroespacial, me comentó. Pero bueno, Edgar, ¿por qué eligió esta carrera? Personalmente, pues siempre he estado rodeado de médicos, mi papá es médico, entonces digamos que es un mundo con el que he tenido mucho contacto. La pregunta en estas carreras muchas veces no es por qué uno entró, sino por qué uno sigue. Entonces, realmente muchos entramos por la razón que sea y el paso de la carrera es que uno va definiéndose la verdadera razón por la que sigue haciendo lo que está haciendo. Y en su caso, ¿cuál sería esta razón por la que se quedó ya 12 semestres a punto de graduarse? ¿Cuál sería esta razón? No, pues yo conocí la cirugía y ya ahí me enamoré de toda la medicina y ese es el camino en el que me encuentro en este momento. Yo le quiero preguntar un poco, yo lo conocí en Ibagué, estudiando en el Champañá de Ibagué. ¿Qué retos tuvo al venirse a estudiar a Bogotá? Los principales retos es que es, digamos que una dinámica completamente distinta. Usted también vive en Ibagué y usted sabe que ya la vida es muy relajada, digamos que todo queda muy cerca, la gente de pronto un poco más tranquila que acá. Acá ya el ritmo es otro, la gente mucho más estresada, mucho más afanada, la ciudad es mucho más grande y es mucho más fácil perderse. Ubicarse es un reto, yo creo que el principal reto que cualquier persona, digamos que foránea, que viene a estudiar a Bogotá es principalmente ese, ubicarse porque pues la ciudad es muy grande, uno muchas veces no está acostumbrado a aprender a usar el transporte público que en Bogotá puede ser Sí, sí. bastante complejo y principalmente eso, no soy como los que piensan que acá en Bogotá las personas suelen ser un poco más agresivas, dicen, o complejas. No me ha parecido, pero pues sí, esa parte de la ubicada es compleja. Listo. A mí me da curiosidad un poco cómo sintió, digamos, de parte de los bogotanos, cómo se sintió frente a ellos. Digamos, usted sintió que de pronto lo trataban diferente, de pronto pensaban que no era tan inteligente como ellos o algo así, o eso ya quedó en el pasado, no hay discriminación. No, discriminación realmente no es como lo pintan los memes que uno ve
redes sociales. No, realmente no sentí discriminación. Uno no es que lo traten mal a uno ni que piensen que uno es menos por estar de afuera. Uno sí se da cuenta, sin embargo, que muchas veces viniendo de otros lugares, pues de pronto uno no está tan preparado como las otras personas. Muchas Claro. veces, al menos en nuestro caso, en el colegio pues nos daban a duras penas inglés y luego uno llega acá a Bogotá y encuentra compañeros que hablan 3, 4 idiomas, que ya han Sí, sí. hecho a veces incluso un año una carrera, que se han ido a Estados Unidos. Entonces, digamos que la competencia siempre existe y uno muchas veces está en desventaja, no porque le hayan dado mala educación, sino porque simplemente las cosas se manejan distinto allá. Claro. Le quiero preguntar si de pronto hay alguna cosita con la que usted se encontró en la carrera y que no se la contaron antes de empezar, como en mi caso a nosotros no nos dijeron que íbamos a gastar tanto en proyectos, además de pagar la matrícula. No sé si tenga alguna historia o anécdota frente a eso. ¿Qué pasó que no me contaron? No, pues muchas cosas. La verdad, al menos, bueno, como está formado mi pensum, a grandes rasgos, los primeros 3 años son clases teóricas y los siguientes 3 años son la parte práctica, la inmersión hospitalaria total. En cuanto a qué no me dijeron, pues uno siempre le dicen que va a hacer turnos, que va a hacer todos esos, pero realmente vivirlos es una cosa completamente distinta. No es lo mismo, uno se pasa X cantidad de tiempo leyendo cómo es determinada enfermedad, determinado paciente, cuando uno lo va a ver a la vida real es completamente distinto. Sí, O sí. sea, uno no tiene el paciente para el que leyó tanto tiempo. Primero, segundo, pues cómo uno manejar el estrés de ciertas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo leer de las guías de reanimación a estar en ese, digamos, en ese campo, una reanimación código azul, como lo llamamos intrahospitalariamente. Y aprender a manejar como esas emociones es algo que uno nunca le dicen, realmente, Claro. como cómo lo tiene que manejar, cómo calmar la ansiedad y ese tipo de cosas. Entonces es más como eso, es como ese contraste entre lo que uno lee y lo que realmente se vive, que a uno Claro. nunca le cuentan cómo es la diferencia. Me gustaría preguntarle también, ¿es muy competitiva la carrera? ¿Usted consideró que es difícil llegar a estudiar esta carrera? No, o sea, realmente entrar a medicina puede no ser difícil. Lo difícil es mantenerse, Claro. porque muchas veces uno tiene, lo que hablábamos, muchas veces uno tiene una idea de la carrera muy idealizada. Es un poco tóxico lo que uno ve en las series, Doctor House, Grey's Anatomy, Nada porque que ver. uno pregunta y muchas veces esos son los referentes que tienen muchas personas que entran a estudiar la carrera. Entonces, pues Me imagino que el mayor referente de muchas personas es series como Grey's Anatomy o Doctor House, entonces me imagino que es una idea totalmente equivocada. Aprovechando un poco el nada. tema del COVID, ¿usted cómo ve las condiciones laborales de los médicos en Colombia? ¿Usted cree que están recibiendo un salario justo? ¿De pronto las condiciones son demasiado explotadoras? Hombre, pues ese es un tema complejo. Esa es una respuesta que no es tan simple como un sí o no, como un bueno o malo. Todo depende. La contratación en general que se le da a los médicos se llama PROPES, que Sí, es básicamente, digamos que por prestación de servicios, como que usted no es empleado del hospital, sino que usted es alguien que le presta un servicio determinado a una clínica o un hospital. Eso, pues, principalmente da que seguridad social, EPS, todo eso, pues usted lo tiene que costear. Segundo, muchas veces los pagos no reflejan realmente lo que usted estudió. Pues claro, digamos que en el caso del médico general son 6 años de formación que claramente no son gratis para nadie ni son claro. fáciles para nadie y muchas veces uno puede ver que se aprovechan de esa, como de esa situación en los puestos que ofrecen. El rural, que es lo que algunas personas, dependiendo si les sale o no, pueden o no estar haciendo. A veces las condiciones son duras principalmente porque no hay los elementos necesarios para atender ciertas enfermedades y pues desafortunadamente el que carga con el peso legal, con la responsabilidad es uno. Claro, Entonces, usualmente nunca dicen, no, es que el hospital no tenía tal cosa, sino, no, es que el médico no supo hacer. Entonces, esas cosas sí son para revisar. Obviamente hay médicos que les va muy bien, que contratan con la Fundación Santa Fe o la Fundación Cardioinfantil, y pues digamos que tienen un poco de mayor estabilidad, mejores sueldos, pero pues esa es, se podría decir que es la gran minoría, no refleja realmente lo que pasa a grandes, digamos que en lo global. claro. Digamos, con el tema del COVID, a mí me parece un poquito frustrante el tema de que sí, claro, se dice los médicos son héroes y qué tales, pero tal vez no se refleje un poco como en su salario, ¿sí me entiende? Como que le pueden decir a un médico como de verdad muchas gracias, ustedes son los héroes del país, pero a la final digamos que no están ganando de acuerdo a eso. ¿Usted tiene algo que comentar o tal vez no? No, pues digamos que con eso los salarios
Pues la medicina sí es mucho como lo dicen, es mucho vocación. Realmente, si uno se mete a la carrera por querer plata, pues sí puede que lo logre, dependiendo de lo que se especialice. Es muy posible que lo logre, pero hay mucha gente que si entra con esa, digamos que con esa mentalidad de que me voy a volver rico siendo médico, la realidad es completamente otra. Las Ok, cosas no son así. Y muchas veces esa gente es la que no dura porque, pues, o sea, sin vocación, o sea, si uno no entra porque le gusta y espera solo ganar plata, muchas veces se va a desilusionar y no va a tener la paciencia para poder llegar a, pues, a eso que buscan. claro. En cuanto a la situación especial del COVID-19, pues es una situación que nadie esperaba realmente. Es algo que nadie esperaba que apareciera, cuando apareció nadie esperaba que fuera a tener el impacto que tenía. En cuanto a los sueldos, pues digamos que el gobierno prometió ahí unas ayudas, como unos bonos que pues realmente este es el momento que al menos yo no conozco a nadie que le haya llegado, puede que haya alguien que sí y que yo no tenga esa información, realmente hasta donde conozco no han habido esos bonos. Realmente con toda esa situación lo que uno prefiere como médico más que el pago es que la gente se cuide, Ok. realmente. Tener los bolsillos llenos, pero pues estar todos los días al borde de un colapso porque llegan pacientes, pues no es lo necesario. Pues uno se lleva más desilusiones cuando entra a redes sociales o cuando le llegan X cantidad de mensajes sobre, pues digamos que todas las imprecisiones, llamémoslas, Claro. acerca del manejo del COVID. Yo creo que usted le han llegado, usted las ha visto, eso sí son lo que más como a uno como médico lo desanima. Sí, Saber no claro. solo que existe esa gente que está Está haciendo lo opuesto a ayudar eh, a promoviendo combatir. esa información, sino que hay gente que se la cree, que eso es lo Claro. más dañino. Claro. Usted hablaba de que el médico tiene que tener vocación. ¿Usted cree que hay algún perfil como de un estudiante de colegio que se está graduando de 11 y que quiere estudiar medicina? ¿Usted cree que ese estudiante tiene que tener algún perfil para estudiar medicina, como de pronto no ser asquiento o de pronto medírsela a lo que sea? En cuanto a perfil específico, no lo pensaría, no hay como un prototipo, no hay como un modelo, no hay como digamos, no hay como un molde para formar un médico. Como le digo, la medicina es muy amplia, tiene muchos campos y realmente hay muchos moldes para hacer diferentes tipos de médico. Sí, Hay médicos que son muy estudiosos, hay otros que de pronto no estudian tanto, que igual siguen siendo unos grandes médicos. Eso no me parece que tenga que ver con cómo es uno. Lo que sí es que hay cosas a las que uno se tiene que, digamos que se tiene que predisponer. Primero, sí, va a tener que leer mucho, eso no es negociable. Segundo, de una u otra manera va a tener que trasnochar, eso tampoco es negociable, ya sea estudiando, ya sea haciendo turnos. Lo tercero, en la medicina existe la cadena de mando, entonces pues de pronto una persona que no es muy afín a recibir órdenes, que no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, muy probablemente debería, no necesariamente descartarlo, pero sí debería sentarse a considerar si es realmente lo que quiere. En medicina hay una cadena de mando, pues primero va el especialista, el residente, el interno, y por último el estudiante. Es claro. digamos que la que hay. Eso no implica que haya maltrato constante o que sea muy obvio entre los unos y los otros. Sin embargo, la cadena de mando es lo que es. Entonces, si el residente dice haga tal cosa, hay que hacerla. Así de simple. Lo que le digo, principalmente es vocación. Uno también tiene que ser un poco egoísta en ciertos aspectos. Principalmente carrera pensando que ayudar al prójimo, ayudar al paciente, todas estas cosas, pero pues finalmente uno también tiene que pensar en uno. En esta pandemia lo que nos ha enseñado es que a veces hay que pensar en uno mismo primero antes que atender a un paciente y Claro. estas cosas. Lo mismo pensando en que pues uno no va a querer estar toda la vida haciendo turnos si usted no es una persona que sienta que se puede aguantar un turno. Lo mismo, si bien hay especializaciones de la medicina, campos en los cuales usted nunca va a tener que trasnochar, para ser médico sí o sí va a tener que hacer turnos, sí o sí se va a tener que aguantar la cadena de mando, sí o sí se va a tener que aguantar maltrato de algún tipo, sobre todo digamos que de los médicos más mayores, que son los que tienen como la tradición antigua de la medicina solía ser muy así de maltrato, ya digamos que en las nuevas generaciones estamos intentando cambiar ese chip y esa mentalidad, pero pues es algo que toma tiempo y hay que mentalizarse que ese tipo de cosas van a pasar. Claro. En un tema un poco más amable, yo le quiero preguntar qué es lo que más le gusta de ser médico, qué es lo que le da como el mayor gozo de su profesión. ¿Qué es lo que más me gusta de la medicina? Me gusta que es pues una ciencia exacta, o sea, realmente todo lo que vemos está fundamentado en estudios, digamos que todo lo que a uno le enseñan en la medicina usualmente no es carreta, usualmente uno lo ve en los pacientes, que a uno le enseñan que el corazón funciona de cierta manera y que cuando no funciona pasan ciertas cosas, luego uno va, mira al paciente con determinada alteración y efectivamente es lo que dicen los libros, si le pasaba tal cosa, efectivamente estaba mostrando unos signos y síntomas y realmente todo tiene explicación, no hay nada que
pasa porque sí. Claro, En cuanto a lo gratificante, pues siempre uno se siente importante cuando ayuda en algún diagnóstico, cuando ayuda en alguna cirugía o en algún tratamiento. Aunque sea, o sea, pues parece chistoso, pero muchas veces el apoyo de los estudiantes, que digamos que son los más chiquitos en toda la carrera y los que usualmente no tienen tanto peso en el manejo y diagnóstico de los pacientes, pues porque son personal en formación, usualmente son los que tienen las respuestas. Hay muchas veces que a uno por X o Y cosas se le olvida preguntar las cosas más básicas. Si un claro. paciente se tomó determinado medicamento, si un paciente hizo determinada cosa, y muchas veces uno se complica buscándole cosas, buscándole respuestas a los pacientes y luego llega el estudiante y le dice, no, pues yo acabo de hablar con él y me dijo que no se toma el medicamento. Entonces, pues esas son las cosas satisfactorias, cuando uno siente que en serio está siendo productivo y que lo que uno está haciendo es en pro de ayudar a alguien. Entonces, pues sí, al que le gusta dar pacientes es principalmente eso, como que poder ver que efectivamente lo que uno está haciendo no es carreta y que Claro. al final todo lo que uno estudió es en pro de ayudar a alguien más. Yo ahora quiero aprovechar un poco y preguntarle pues sobre los memes de la medicina, ¿no? Todos conocemos estos dos memes. El primero es ¿qué semestre aprenden a escribir tan enredado? Y el segundo es, yo me acuerdo, este meme era muy como del 2016, 2017, que uno veía siempre a los estudiantes de medicina llevar su bata. ¿De verdad les gusta llevar la bata todo el tiempo? Tal vez es cuestión del uniforme. Los memes de la medicina hay muchos, hay muchos, algunos más reales que otros, algunos sí aplican, otros no tanto. En cuanto a cuando uno aprende a escribir enredado, yo personalmente tengo letra mala desde el colegio, o sea, eso no es novedad, no me entrenaron Caligrafía, en, en la facultad para eso. Se ve cada vez menos, pues porque cada vez, sí, nunca me dieron clases en forma. claro. Se ve un poco cada vez menos, porque ya digamos que dependemos más de sistemas Digitales, digitales claro. que evitan que haya muchas confusiones. Eso de la mala letra de los médicos ha causado Inconveniente, me imagino. uno que otro problema. De hecho, en cuanto a la mala letra de los médicos, hay una historia divertida. No recuerdo muy bien el año, pero usualmente antes toda la medicina se hacía en latín, Sí, inclusive sí. las recetas. Las recetas de medicamentos se hacían en latín. Cuando uno empieza a estudiar medicina, se da cuenta que hay muchas cosas que están en latín, nomenclaturas, nombres, etcétera, en anatomía, en farmacología, en todo esto. Y aproximadamente no recuerdo el año, pero salió una ley en la que los médicos ya no podían escribir estas fórmulas en latín, pues porque claramente nadie entendía latín. Se dice que a partir de entonces, en protesta, los médicos empezaron a escribir poco legible, en protesta que ya no les dejaban ejercer la medicina como se suponía. No sé qué tan real sea la historia, esa es la que le cuentan a uno a veces. Sí sería una buena explicación. Hoy por hoy es que muchas veces uno tiene que hacer muchas órdenes a mano y las tiene que escribir rápido por cuestiones de no Tiempo. tener al paciente esperando 30 minutos para una fórmula y ese tipo de cosas. Eso explica un poco la mala letra. Lo de la bata depende del escenario. Muchas veces a uno le dicen, ay, pues que van hasta a comer con la bata y pues efectivamente uno va a comer con la bata porque va a comer y vuelve y tiene que Claro, claro. seguir Cuestión de tiempo. trabajando. No da el tiempo de uno quitársela, ir guardarla, ir a comer, volver. Muchas veces no da ese tiempo. Digamos que ahorita con la pandemia del COVID, el uso de la bata es cada vez menos frecuente porque eso sirve de sitio de infección muy importante, entonces ya Claro. casi no se usa. Es muy poco lo que realmente se utiliza. Viene principalmente ahí, obviamente siempre va a haber gente que también le gusta que lo vean con la bata, eso es, sí, eso no tiene Mayor cómo misterio. cambiar. Sí, no, hay gente que sí definitivamente les gusta, pues porque es un símbolo realmente de Claro. que esa persona estudia medicina. Orgullo. El Sí, orgullo no, de estudiar medicina. por ejemplo, yo he pasado mucho tiempo en la Fundación Cardioinfantil. A diferencia de otros lugares, en la Fundación Cardioinfantil, bueno, hasta antes de toda la complicación de la pandemia, los que podían llevar bata eran los médicos, los demás, el otro personal no tenía, pues digamos, no era parte de su código. De los médicos sí era estricto llevar la bata, pues precisamente por eso, porque era como un símbolo y era como, no un signo de autoridad, cada vez se habla menos de la relación, digamos, vertical entre médicos, enfermeras, personal asistencial, de que yo soy el médico y me hacen caso, ahora es todo un equipo. O sea, Claro. todos trabajamos es en pro del paciente, no nadie manda, sino que cada quien hace las intervenciones donde le corresponden. Pero digamos que por cuestiones de tradición y por cuestiones de identificación, la bata se ha vuelto muy importante en la medicina. Entonces, a veces sí es por frío, a veces también
uno está en la noche y le da mucho frío y lo único que se puede poner es la bata porque a veces nos regañan si nos ven con sacos por cuestiones de salubridad, de infecciones, pero pues digamos que esa a grandes rasgos sería la respuesta. A Bueno, algunos sí les pues gusta, a otros sí hay razones de peso por usarlas en todo lado. Bueno, pues gracias por aclararnos ese gran misterio de los memes. Por último, me gustaría preguntarle ya para cerrar, ¿qué consejos usted le daría a alguien que no sabe qué estudiar y pues acaba de graduarse de 11? El primero sería, tómese su tiempo. Uno tiene que pensar si realmente vale la pena entrar a estudiar tan jóvenes o si de pronto quiere hacer otra cosa. Es una opinión personal. Estas personas que se gradúan de 15, 16 años, pues siendo tan jóvenes, no tienen afán de entrar a estudiar, de pronto conocer el mundo, estudiar otro idioma, hacer de pronto otras cosas, siempre y cuando tenga la facilidad, podría ser bueno. Son experiencias que nadie les va a quitar y es atrasar digamos que la carrera uno o 2 años, que cuando uno lo piensa realmente no es mucho. Hay que tomarse su tiempo porque hay que pensarlo bien. Uno siempre tiene derecho a decir, me equivoqué, uno siempre tiene derecho a decir, esto no es lo mío, pero pues para evitarse malos ratos, para evitarse, muchas veces a uno lo que le molesta es el tiempo, ¿no? O sea, no tanto uno dice, joder madre, me gasté X cantidad de plata en tantos semestres que no hice y muchas veces lo que le duele es decir, no, joder madre, perdí tanta cantidad de meses haciendo esto y ahora tengo que empezar de nuevo. Y el tiempo realmente como siendo lo que más le pesa y pues lo que sí definitivamente no vuelve, es bueno tomarse un tiempo, parar y realmente pensar qué es lo que le gusta. Muchas veces la mejor manera de empezar es saber qué no le gusta. Digamos que hacer una lista con los pros y los contras y uno decir, no, definitivamente yo no sería arquitecto, definitivamente yo no sería, no sé, ingeniero o cualquier carrera dependiendo de la vida de cada uno. Y ya ahí uno se va encaminando, ya ahí uno dice, bueno, yo me puedo ir por tal lado, yo me puedo ir por tal otro. Si tienen la oportunidad de preguntarle a una persona que ya esté en la carrera, háganle. Yo personalmente solo puedo hablar de medicina, que es lo que conozco, que es digamos un poco lo que le he intentado compartir en esta noche. Otras personas tendrán otros conocimientos y servir eso porque no es lo mismo leerlo. Todas las universidades van a vender todas las carreras como que son Lo lo mejor, mejor. sí, claro. Sí, no. Y, o sea, realmente pienso yo que para uno la carrera que uno estudia tiene que ser la mejor. O sea, cuando dicen, no, pues es que este man cree que ingeniería es la mejor carrera o medicina es la mejor carrera, lo que sea que esté estudiando, pues sí tiene que ser así. Si usted no piensa que lo que usted está haciendo es la mejor carrera y que definitivamente es lo mejor, pues no tiene sentido que la haga. Si usted piensa que hay algo mejor o hay algo más allá. No, pues hombre, un gustazo aquí tenerlo contándonos un poco de su experiencia estudiando medicina. Igualmente lo felicitamos mucho por ya estar terminando su carrera. Para todo el mundo es un gran logro finalizar una carrera como tan exigente. Y nada, yo sé que usted va a ser un médico muy exitoso. Siempre ha sido un guitarrista muy exitoso a la vez. Entonces también es chévere ver un poco que le dedique un tiempo a ese pasatiempo. Y de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por contarle a la gente cómo es estudiar medicina. Esperemos que eso ayude un poco a alguien que de pronto esté indeciso y está a punto de buscar su carrera profesional. Y nada, de verdad, muchas gracias por venir y dedicarnos estos 30 minuticos. Y muchísimos éxitos en el futuro, Edgar. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a usted. Efectivamente, ojalá esto le sirva a alguien, no solo que vaya a empezar la carrera, sino que de pronto alguien que tenía la duda ya está estudiando y dice, de pronto hay algo mejor. Lo que les digo, no está mal decir me equivoqué, no tiene problema, no va a pasar nada malo. Y nada, muchas gracias y de pronto en algún momento se les ocurre otro tema en el que le pueda ayudar con mucho gusto. Perfecto, invitadísimo para una próxima ocasión y nos vemos en la próxima. Bueno, hasta luego, Sebas.